En este preciso instante, mientras lees estas palabras, un equipo de científicos de la NASA está analizando un mapa que no debería existir. Se trata de un mapa de algo oculto a casi 320 kilómetros bajo la superficie de la Luna. Algo tan grande y tan extraño que cuando llegaron los primeros datos, los investigadores supusieron que sus instrumentos habían cometido un error. Comprobaron los números 3 veces. No se equivocaban. Enterrado bajo la cara oculta de la Luna, en la cicatriz más antigua y profunda de todo el sistema solar, hay un material masivo tan denso que está desviando la gravedad lunar a su alrededor. No es una cueva, no es una bolsa de hielo, no es una formación rocosa que nadie esperara encontrar. Se trata de algo con una masa de 5 quintillones de kilogramos, oculto bajo uno de los lugares de impacto más violentos jamás registrados, permaneciendo allí en silencio durante posiblemente miles de millones de años, esperando a que finalmente construyamos una misión capaz de observarlo con la suficiente atención como para detectarlo. Y aquí viene la parte de la que casi nadie habla. Este descubrimiento no se quedó en una simple nota a pie de página en una revista. Se convirtió en una de las razones por las que la NASA rediseñó el lugar donde aterrizarían los astronautas del programa Artemis, qué buscarían y qué podrían encontrar realmente cuando los humanos vuelvan a pisar la superficie lunar por primera vez en más de 50 años. Esta es la historia de lo que la misión Artemis ya ha encontrado bajo la Luna, incluso antes de que un solo astronauta haya aterrizado. Y cuando esto termine, comprenderás por qué los próximos años de exploración lunar podrían acabar reescribiendo nuestra comprensión de cómo se formaron la Luna y, posiblemente, la Tierra. Soy tu nombre y este es tu canal. Suscríbete ahora si quieres leer más historias como esta, porque esto es solo el principio. Volvamos al principio. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la Luna fue tratada como un tema resuelto. Habíamos estado allí. Habíamos caminado sobre ella. Entre 1969 y 1972, 12 astronautas dejaron huellas en su superficie durante las misiones Apolo, recogieron rocas, plantaron banderas y regresaron a casa. Y entonces, durante décadas, la humanidad simplemente dejó de moverse. Las misiones robóticas continuaron. Las sondas orbitales cartografiaron la superficie con cada vez mayor detalle, pero la era en la que los humanos pisaban físicamente la Luna llegó a su fin silenciosamente. La opinión pública general se convirtió en que la Luna era un problema resuelto, gris, muerta, llena de cráteres y completamente comprendida. Lo que casi nadie fuera de la comunidad científica comprendió es que cuanto más observábamos la Luna con instrumentos modernos, menos estable se volvía en realidad. Cada nuevo orbitador, cada nuevo barrido de radar, cada nueva medición de gravedad seguía revelando detalles que no encajaban con la imagen simplificada que la mayoría de la gente tenía en mente. Y fue en ese contexto, a principios de la década de 2020, cuando la NASA se comprometió formalmente con el programa Artemis, una misión diseñada no solo para repetir lo que hizo Apolo, sino para ir a un lugar al que Apolo nunca se atrevió a ir: el Polo Sur lunar. El Polo Sur de la Luna no se parece a ningún otro lugar que los astronautas del Apolo hayan visitado. Debido al ángulo del eje de la Luna, ciertos cráteres profundos cerca del polo nunca reciben luz solar directa. No por un día, ni por un año, sino posiblemente por miles de millones de años. Los científicos las denominan regiones permanentemente sombreadas, y en su interior, las temperaturas descendieron lo suficiente como para atrapar y preservar sustancias que se evaporarían en casi cualquier otro lugar de la superficie lunar. En 2009, una misión de la NASA llamada LA-CROSS estrelló deliberadamente una etapa de cohete usada contra uno de estos cráteres sombreados y observó la columna de escombros en busca de señales de agua. Los hallazgos confirmaron algo que los científicos habían sospechado durante años, pero que nunca habían podido demostrar. En el fondo de ese cráter había hielo de agua sumido en una oscuridad permanente.
sin ser perturbado durante lo que podría ser un período extraordinariamente largo de la historia lunar. Ese descubrimiento por sí solo habría bastado para justificar décadas de misiones de seguimiento. Pero aquello era solo el comienzo de lo que el Polo Sur escondía. En los años siguientes, misiones adicionales añadieron más piezas al panorama. Las misiones Chandrayaan de la India detectaron indicios de moléculas de agua extendidas por la superficie lunar de forma más amplia de lo que nadie esperaba. No solo están atrapadas en cráteres sombríos, sino que están integradas en los propios minerales del regolito. El orbitador de reconocimiento lunar de la NASA, que ha estado orbitando la Luna desde 2009, utilizó radares y espectrómetros de neutrones para determinar dónde era más probable que se concentraran los depósitos de hielo, construyendo gradualmente una imagen del Polo Sur como algo más parecido a un reservorio congelado que a un páramo estéril. Este es el entorno que Artemis fue diseñado para explorar, no las llanuras planas y soleadas donde aterrizó Apolo, sino el terreno árido, sombrío y rico en recursos cerca del polo, donde los depósitos de hielo podrían algún día sustentar una presencia humana a largo plazo, y donde, como se descubrió después, algo mucho más extraño que el hielo esperaba ser encontrado. La misión Artemis II se lanzó en noviembre de 2022, un vuelo de prueba sin tripulación diseñado para demostrar que la nueva nave espacial Orion y el cohete del sistema de lanzamiento espacial podían transportar astronautas a la Luna y de regreso de forma segura. Funcionó. La nave Orion voló más lejos de la Tierra que cualquier otra nave espacial construida para humanos. Orbitó alrededor de la Luna y regresó sana y salva a la Tierra, amerizando en el Océano Pacífico después de una misión de 25 días. Fue, sin duda alguna, un éxito. Pero mientras el mundo observaba el cohete, se estaba desarrollando un descubrimiento aparte, mucho más silencioso, a partir de los datos extraídos de décadas de estudios orbitales lunares. Un descubrimiento que no tenía casi nada que ver con cohetes o cápsulas, sino con lo que yacía muy por debajo de la superficie visible de la Luna. Aquí es donde la historia da su primer giro importante. En 2023, un equipo de investigadores, entre los que se encontraban científicos de la Universidad de Baylor, publicó hallazgos basados en datos de gravedad recopilados años antes por la misión Grail de la NASA, dos pequeñas naves espaciales que habían orbitado la Luna en tándem, midiendo pequeñas variaciones en su campo gravitatorio con una precisión extraordinaria. La gravedad no es uniforme en todo un cuerpo planetario. El material más denso ofrece una tracción ligeramente mayor. El material menos denso ejerce una tracción ligeramente menor. Al rastrear estas sutiles diferencias con extrema sensibilidad, los científicos pueden, en esencia, crear una radiografía de lo que hay bajo la superficie sin necesidad de excavar. Y cuando los investigadores dirigieron este rayo X gravitacional hacia la cara oculta de la Luna, específicamente hacia el fondo de la cuenca del polo Sur Aitken, uno de los cráteres de impacto más antiguos y grandes de todo el sistema solar, que se extiende a lo largo de unos 2.100 kilómetros, encontraron algo que no pertenecía a ese lugar. Debajo del lecho de esa antigua cuenca se encuentra una masa de material inusualmente denso, incrustada a unos 257 kilómetros, 160 millas, bajo la superficie, con una masa estimada de alrededor de 2,18 millones de kilómetros cúbicos de material adicional, lo que se traduce en un aumento de masa del orden de quintillones de kilogramos concentrados en esa única región. Para poner esa magnitud en perspectiva, los investigadores la describieron como lo suficientemente grande como para que, si se extendiera uniformemente por todo el fondo de la cuenca, formaría una capa de más de media milla de espesor. No se trata de una pequeña anomalía oculta entre datos ruidosos. Esta es una de las mayores concentraciones de masa inexplicables jamás detectadas dentro de un cuerpo rocoso en nuestro sistema solar. Y la principal explicación que han propuesto los investigadores es casi tan extraña como el propio descubrimiento. Podría tratarse del núcleo remanente del asteroide o fragmento planetario que impactó contra la Luna y que, en primer lugar, formó la cuenca del polo Sur Aitken.
Un impacto tan antiguo que probablemente ocurrió hace más de 4.000 millones de años, cuando el propio sistema solar era todavía un lugar caótico, violento y en formación. Si esa explicación es correcta, entonces, enterrado bajo la cicatriz más antigua y grande de la Luna, es muy posible que se encuentre el núcleo metálico del objeto que creó esa cicatriz. Un fragmento de otro mundo sepultado dentro del nuestro durante más de 4.000 millones de años. Piensa en lo que eso significa realmente. Esto no es una roca. Esto no es un yacimiento mineral. Esto podría ser un fragmento de un cuerpo cósmico completamente separado. El núcleo superviviente se encuentra bajo el suelo lunar desde un periodo de la historia del sistema solar anterior, incluso a que la Tierra tuviera continentes, antes de que la vida tal como la entendemos se hubiera arraigado en algún lugar de nuestro rincón de la galaxia, y permaneció allí todo el tiempo que los seres humanos observaron la Luna a simple vista, a través de telescopios y, finalmente, desde la superficie misma durante el programa Apolo, completamente indetectable hasta que los instrumentos adecuados, con la sensibilidad adecuada, mapearon su huella gravitacional desde la órbita. Pero la anomalía de masa del Polo Sur Aitken no era lo único que se escondía bajo la superficie. En 2024, un equipo de investigadores independiente, utilizando décadas de datos de radar del Orbitador de Reconocimiento Lunar, identificó algo completamente distinto. Esta vez, mucho más cerca de la superficie y mucho más directamente relevante para la exploración humana futura. En el interior de un pozo profundo y de paredes empinadas ubicado en Mare Tranquillitatis, la misma región donde aterrizó por primera vez el Apolo 11, las señales de radar revelaron evidencia de lo que parece ser un tubo de lava intacto y sin daños que se extiende hacia afuera desde debajo del pozo, probablemente a lo largo de una distancia considerable bajo tierra. Los tubos de lava se forman cuando la roca fundida fluye por debajo de una corteza superficial endurecida y luego se drena, dejando tras de sí un largo túnel similar a una cueva. En la Luna, sin la erosión y el desgaste estructural que deterioran formaciones similares en la Tierra, estos tubos podrían permanecer notablemente estables, potencialmente lo suficientemente anchos y largos como para funcionar esencialmente como un refugio subterráneo natural. Para los ingenieros que piensan en la presencia humana a largo plazo en la Luna, este descubrimiento tuvo una importancia inmediata. La superficie lunar no ofrece atmósfera, ni protección magnética, y prácticamente ninguna protección contra la radiación cósmica, la radiación solar o el bombardeo constante de micrometeoritos. Construir estructuras habitables directamente sobre la superficie implica solucionar todos esos problemas utilizando material de protección importado, lo que conlleva mayor masa, mayor coste y mayor riesgo. Un túnel subterráneo natural, estable, aislado y ya protegido por decenas de metros de roca sólida, podría resolver varios de esos problemas a la vez sin que ningún astronauta tuviera que construir cimientos. Lo que comenzó como una anomalía de radar en antiguos datos orbitales se convirtió discretamente en uno de los candidatos más serios para la posible ubicación de una futura base lunar, no en la superficie, sino debajo de ella. Y luego está la capa de misterio que precede a ambos hallazgos y que los científicos aún no pueden explicar del todo: los remolinos lunares. Dispersos por la superficie lunar, sobre todo en la cara visible, se aprecian extraños patrones pálidos y sinuosos que parecen pintados sobre el suelo, algunos de los cuales se extienden a lo largo de decenas de kilómetros en intrincadas formas arremolinadas que no siguen ninguna lógica geológica evidente. La más famosa de ellas, llamada Rainer Gamma, ha desconcertado a los científicos durante décadas. Lo que los investigadores descubrieron finalmente es que estos remolinos se corresponden casi exactamente con pequeñas zonas localizadas de campo magnético en la superficie de la Luna. Zonas que resultan extrañas en sí mismas porque la Luna, a diferencia de la Tierra, no genera actualmente un campo magnético global propio. De alguna manera, en regiones aisladas específicas,
permanecen diminutas bolsas de magnetismo que desvían el flujo constante de partículas solares cargadas que, de otro modo, oscurecerían la superficie, dejando tras de sí los pálidos patrones en espiral donde se produce la desviación. Nadie ha demostrado de forma concluyente de dónde provienen estos campos magnéticos localizados. Algunos investigadores sospechan que están relacionados con depósitos metálicos enterrados, posiblemente vinculados a la misma categoría de material de impacto antiguo responsable de la anomalía de masa bajo la cuenca del Polo Sur Aitken. Otros creen que podrían ser restos de un campo magnético que la Luna generó por sí misma hace miles de millones de años, antes de que su núcleo se enfriara y ese campo global se apagara. Ambas explicaciones apuntan a la misma verdad subyacente. En el interior de la Luna hay más estructuras enterradas, inexplicables y sin cartografiar, que la simple imagen gris, muerta y geológicamente inactiva que la mayoría de la gente tiene en mente. Ahora bien, hablemos de lo que sucedió después, porque el camino para llegar a conocer personalmente estos descubrimientos no ha sido fácil. En 2024, la NASA tomó una decisión que decepcionó a gran parte de la comunidad científica lunar. Viper, el vehículo explorador polar para la investigación de volátiles, un robot móvil diseñado específicamente para adentrarse en las regiones permanentemente sombreadas cerca del Polo Sur y tomar muestras directamente de los depósitos de hielo de agua detectados años antes, fue cancelado antes incluso de su lanzamiento. El vehículo explorador estaba completamente construido. Los ingenieros habían dedicado años a diseñarlo y ensamblarlo, pero el aumento de los costes, los retrasos en el cronograma y las limitaciones presupuestarias llevaron a la NASA a cancelar la misión apenas unos meses antes de su fecha de lanzamiento prevista, redirigiendo el hardware hacia posibles colaboraciones comerciales en lugar de una misión liderada directamente por la NASA. Para un programa basado en la promesa de los recursos ocultos del Polo Sur, perder el único robot diseñado específicamente para tocar y analizar ese hielo directamente supuso un revés significativo y obligó a los planificadores a depender aún más de los datos orbitales y de la eventual llegada de astronautas humanos para llenar los vacíos que Viper debía cubrir. La cancelación no puso fin a la búsqueda de hielo lunar. Simplemente cambió quién realizaría la búsqueda. La NASA ha seguido apoyándose en socios comerciales a través de su programa de servicios comerciales de carga útil lunar, contratando a empresas privadas para que entreguen módulos de aterrizaje robóticos e instrumentos más pequeños a la superficie antes de cualquier misión tripulada, añadiendo cada uno una pequeña pieza más al panorama de lo que realmente contiene el Polo Sur. Algunos de esos módulos de aterrizaje llevaban taladros diseñados para tomar muestras de las capas superiores del regolito. Otros han llevado espectrómetros diseñados para detectar moléculas de agua unidas directamente al suelo, en lugar de estar presentes en forma de hielo visible. Poco a poco, misión tras misión, la imagen del Polo Sur se ha ido completando, incluso sin el vehículo explorador que se construyó originalmente para realizar el trabajo directamente. Se trata de un enfoque más lento y fragmentado que el que habría ofrecido un único vehículo explorador dedicado, pero ha mantenido viva la cuestión fundamental. ¿Cuánta agua hay realmente ahí abajo? ¿Qué tan accesible es? ¿Y qué parte de ella podría sustentar de forma realista la vida humana durante futuras misiones Artemis? Esa presión es precisamente la razón por la que las decisiones sobre el destino de Artemisa 3 son tan importantes. A diferencia del programa Apolo, que aterrizó en planos ecuatoriales relativamente planos y bien iluminados, elegidos principalmente por motivos de seguridad, la misión Artemisa 3 tiene como objetivo lugares de aterrizaje agrupados alrededor del Polo Sur lunar, en el mismo terreno sombrío, rico en hielo y gravitacionalmente extraño donde siguen surgiendo estos descubrimientos. La NASA ha reducido la lista de posibles zonas de aterrizaje a un puñado de lugares cercanos a accidentes geográficos como el cráter Shackleton y las crestas que rodean el cráter de Gerlache, regiones elegidas específicamente porque ofrecen luz solar prolongada para la generación de energía solar
y están muy cerca de zonas permanentemente sombreadas que se cree que contienen hielo accesible. Cuando los astronautas del programa Artemis finalmente pisen la superficie lunar, no estarán simplemente recreando un momento histórico. Caminarán a las puertas de una de las regiones con mayor interés científico de toda la Luna, situada casi directamente sobre la antigua cuenca donde aguarda esa anomalía de masa de quintillones de kilogramos muy por debajo, y dentro del alcance de algunos de los cráteres más sombríos que se cree que contienen miles de millones de años de hielo preservado. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo en 2026, porque la historia aún está en pleno desarrollo. Está previsto que Artemis II, la primera misión tripulada del programa, lleve a una tripulación de 4 astronautas en un viaje alrededor de la Luna, poniendo a prueba todos los sistemas necesarios para mantener con vida a los humanos durante el largo viaje de ida y vuelta, sin intentar aún un aterrizaje. Es el campo de pruebas crucial que se interpone entre el estado actual del programa y el alunizaje tripulado real previsto para Artemis III. Cada retraso, cada revisión técnica, cada control de seguridad entre ahora y el lanzamiento es de suma importancia, porque toda la arquitectura construida en torno a la exploración de los recursos ocultos del Polo Sur depende de que los seres humanos lleguen a la superficie y regresen sanos y salvos. Entre bastidores, los equipos de ingeniería trabajan en el desarrollo de los trajes espaciales, las pruebas del módulo de aterrizaje con socios comerciales y el enorme desafío logístico de mantener a los astronautas con vida y productivos en uno de los entornos más hostiles en los que el ser humano jamás haya intentado trabajar. Y esto nos lleva a la parte de esta historia que merece ser el centro de atención, porque ahora mismo, en 2026, ya sabemos más sobre lo que se esconde bajo la superficie lunar que lo que jamás supieron los astronautas que la pisaron. Sabemos que existe una masa de densidad inexplicable, posiblemente el remanente metálico de una antigua colisión cósmica, enterrada a casi 320 kilómetros bajo la cuenca de impacto más antigua del sistema solar. Sabemos que existen tubos de lava lo suficientemente estables como para albergar a futuros exploradores, ocultos justo debajo de pozos que estuvieron a la vista durante todo el tiempo que los astronautas del programa Apolo exploraron la región cercana. Sabemos que existen zonas de magnetismo localizado que esculpen patrones pálidos y ondulados en la superficie, lo que sugiere la existencia de estructuras enterradas que nadie ha explicado completamente. Y sabemos que los depósitos de hielo capaces de sustentar una presencia humana a largo plazo están atrapados en cráteres que no han visto la luz solar directa durante posiblemente miles de millones de años, esperando en la oscuridad absoluta a la primera mano humana o al primer vehículo explorador capaz de alcanzarlos finalmente. Nada de esto era visible a simple vista. Nada de esto era detectable desde la Tierra con ningún telescopio construido antes de la era espacial. Se necesitaron satélites de gravedad que volaran en formación precisa, sistemas de radar que emitieran señales que rebotaran en los techos de cuevas enterradas, y sensores de campo magnético lo suficientemente sensibles como para detectar el más mínimo rastro de un campo que no debería existir en un mundo geológicamente muerto. Todos y cada uno de estos descubrimientos surgieron gracias a instrumentos construidos por personas que simplemente tuvieron la paciencia y la curiosidad suficientes para seguir observando con más detenimiento algo que el resto del mundo ya daba por sentado que se comprendía por completo. Existe una posibilidad real de que cuando los astronautas de Artemis finalmente se paren en el polo sur lunar, caminen sobre un terreno moldeado por un impacto de más de 4.000 millones de años y miren hacia abajo a cráteres que nunca han visto la luz del sol, estén parados directamente sobre evidencia que ayude a responder una de las preguntas abiertas más antiguas de la ciencia planetaria: ¿cómo se formaron realmente mundos como nuestra propia Luna? Y por extensión, mundos como la Tierra. El material enterrado bajo esa antigua cuenca podría contener evidencia física directa del violento y caótico proceso de formación planetaria, de las mismas colisiones y fusiones que construyeron mundos rocosos a partir de los restos que quedaron del nacimiento del Sol.
comprender qué es realmente esa masa enterrada, si se trata verdaderamente del núcleo metálico de un antiguo impactor o de algo completamente distinto, podría transformar nuestra comprensión de la frecuencia y la violencia con que planetas jóvenes como la Tierra colisionaron en el pasado con los escombros que aún giran a su alrededor. Durante toda la historia de la civilización humana, la Luna ha estado a 63.000 millas más cerca de nosotros que cualquier otro planeta del Sistema Solar. Le dimos nombre, la veneramos, cartografiamos su superficie a simple vista siglos antes de comprender lo que realmente era, y finalmente caminamos sobre ella. Y después de todo eso, resulta que apenas habíamos arañado la superficie, en el sentido más literal posible. Debajo del mundo visible se esconde un mundo oculto, una masa densa, restos de antiguos impactos, cavernas subterráneas estables y focos de magnetismo que nadie puede explicar del todo. Todo ello reposando silenciosamente bajo tierra. La próxima generación de astronautas está a punto de comenzar su andadura. Además, todo esto tiene una dimensión internacional que es fácil pasar por alto. Artemis no es un proyecto exclusivo de la NASA. En virtud de los acuerdos de Artemisa, docenas de países se han adherido a un conjunto de principios comunes para la exploración de la Luna, y varias agencias espaciales de todo el mundo están enviando ahora sus propios orbitadores, módulos de aterrizaje e instrumentos hacia la misma región del Polo Sur que tiene como objetivo la NASA. Eso significa que la imagen de lo que yace bajo la superficie lunar no la está construyendo un solo país que trabaja de forma aislada, sino un esfuerzo global cada vez mayor, donde cada misión añade otra capa de datos de gravedad, otro barrido de radar, otra lectura magnética al mismo rompecabezas que se va desvelando. De un modo extraño, la Luna se ha convertido en uno de los pocos lugares donde la búsqueda de respuestas avanza más rápido porque más personas la están observando al mismo tiempo. La pregunta central de todo esto es sencilla, y nadie ha podido responderla todavía. ¿Qué es exactamente lo que se esconde bajo la cuenca del Polo Sur Aitken? ¿Y qué nos revelará cuando los exploradores humanos y sus instrumentos estén finalmente lo suficientemente cerca como para averiguarlo? La misión ya está en marcha. Ya se están eligiendo los lugares de aterrizaje teniendo en cuenta esta estructura oculta. Y en algún momento de los próximos años, por primera vez desde que la última misión Apolo abandonó la superficie en 1972, las huellas humanas volverán a marcar el polvo lunar, esta vez al alcance de un descubrimiento que ha estado esperando en la oscuridad durante más de 4.000 millones de años. Si este tipo de historias es lo que buscas, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque la próxima vez profundizaremos en los límites de lo que la ciencia realmente sabe. Deja un comentario contándonos qué fue lo que más te sorprendió de este video y compártelo con alguien que necesite escucharlo, porque esta historia merece más que el silencio que está recibiendo.